Buenas tardes, ¿cómo están? Un caluroso saludo y qué bueno que estamos por acá en este espacio, en este tremendo espacio. Y gracias nuevamente, ingeniero Juan Carlos Asturbica, y también a mi colega Rafael Llanes por la invitación a participar en este maravilloso, pero maravilloso congreso. Así que vamos a disfrutar de todo y así como esta mañana estuvimos, pues vamos a seguir disfrutando. ¿Qué te parece, Juan? Muy bien, la verdad muy bonito. Su ponencia de ustedes, maravilloso, doctora. Ay, gracias, gracias. Bueno, y vamos a iniciar de verdad con esta ponencia interesante. Pues el título, tal como lo ven ahí en esa pantalla poderosa que dice Andragogía, metodología para la enseñanza de adultos. Así que vamos a disfrutar de esta conferencia que es un poco, vamos a llamarlo así, holística, filantrópica, pero tiene que ver para tocar ahí en todos esos corazones de todas las personas que siempre andamos, pues obviamente, formando a otros. Y bueno, qué maravilloso estar con ustedes. Así que tómate unos momentos para que leas eso que está ahí y después que lo leas, te invito a que hagas una respiración consciente conmigo. Así que sé que estamos a la distancia. Y yo estoy a la distancia, estoy en Venezuela, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Me gustaría que escribieran en el chat de dónde están ustedes todos conectados, ¿no? Pero quiero proponerte algo esta tarde. Por un momento, cierra todos esos navegadores de tu atención, aquello que te perturba, aquello que no te deja, pues obviamente, avanzar ni estar aquí en el ahora, aquí en el presente y en el ahora. Así que conéctate contigo. Ahí quiero que te conectes, abrázate, abrázate y conéctate contigo. Hazlo, hazlo. Y si quieres encender tu cámara, pues enciéndela también, porque esto es lo mejor que hay, conectarse con uno, ¿no? Imagina que frente a ti se sienta alguien con deseo de aprender. ¡Wow! ¿No? Porque mira que en muchas circunstancias se sientan personas con deseo de aprender, ¿no? Y no viene vacío, como digo yo, ¿no? Esa persona no viene vacía, viene lleno de historias, lleno de certezas, de silencios, de heridas, de verdades. Y tú estás allí enfrente de él para encender. Y esta palabra, anótala ahí siempre porque la voy a utilizar a lo largo de mi conferencia. Bien, estás ahí para encender, no para llenar. Y esto es importante, no para llenar. Hoy no te voy a hablar solo de una metodología. Voy a compartirte o les voy a compartir una forma de honrar al adulto. Yo soy un adulto, soy baby boomer, orgullosa de mis 67 años. Así que voy a compartirte una forma de honrar a ese adulto que aprende, una forma de transformar la enseñanza en un acto de propósito. Así que soy Zuleima Martínez y estoy ubicada, como lo dije, en la ciudad de Valencia. Y voy a iniciar con esta pregunta. ¿Qué pasaría si dejáramos de enseñar y empezáramos a despertar? Quiero que la notes, dale un pantallazo ahí. ¿Qué pasaría si dejáramos de enseñar y empezáramos a despertar? Wow, ¿no? Y esto es lo que yo llamo despertar, una nueva forma de formar. Wow, ¿no? Así que ve ahí engranando cosas. ¿Qué pasaría si dejáramos de enseñar y empezáramos a despertar? Despertar una nueva forma de formar. Y con esto lo que quiero es brindarte que rompamos esos paradigmas, ¿no? Que tenemos que romper esos paradigmas tradicionales, como digo yo, esos paradigmas que nos envuelven y no nos dejan avanzar mucho más allá. Y es que eso quiere decir que es de la transmisión al despertar, ¿no? Fíjense, escuchen, al despertar, de la transmisión al despertar, de la instrucción al propósito, de la pedagogía al contenido y
de la pedagogía a la coincidencia. Así que, qué maravilloso. Entonces, eso que les estoy diciendo nos invita a qué, a qué pasaría si dejáramos de enseñar y empezáramos a despertar. Es esa nueva forma de formar. ¿Qué pasaría? Bueno, estaríamos formando adultos, y formar adultos es encender fuego donde antes hubo ceniza. No es llenar, es revelar. No es dirigir, es acompañar. No es dictar, es despertar. Y por eso lo digo así, encender memoria. Qué maravilloso cuando uno, como entrenador, como formador, enciende esas memorias de ese adulto que está ávido de recibir información, pero sobre todo que tú lo tomes en cuenta y lo escuches, como lo vamos a ir observando a lo largo. Qué maravilloso formar adultos, ¿no? En este caso, encenderles ese fuego, como digo yo, donde antes hubo cenizas. Y es que les pongo este ejemplo. Una mujer de 58 años que vuelve a formarse después de criar sus 4 hijos. Y en sus palabras, y esto lo dijo en mi proceso de formación, me dijo, doctora, no sabía cuánto sabía hasta que me sentí escuchada. Muchas gracias. Así me lo dijo. Entonces lo pongo ahí textualmente, no coloco su nombre por proteger la identidad de las personas que están a mi alrededor. Así que qué maravilloso eso, ¿no? Así que ahí hubo que encender ese fuego donde antes hubo ceniza. Y qué divino que es eso, es la palabra clave, es acompañar, no es dictar, es despertar. Ahora, muy bien, pero ¿a quién vamos a formar? ¿A quién vamos a despertar? Bueno, esa es la persona que viene a nosotros y quiere aprender. Entonces, el adulto no llega vacío, llega lleno de historia. El adulto trae saberes silenciosos, cicatrices, obviamente, que enseñan, una biblioteca emocional acumulada y la experiencia que no es para él un obstáculo, sino es su materia prima. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan internalizando a lo largo de todo esto. Y es que le pongo otro ejemplo de esa historia. Luis, le vamos a colocarle ese nombre, esto es real, un agricultor sin estudios formales, de estos procesos que yo llevo a cabo en Brasil, en Santo Andrés, y él enseña a fortalecer, a fomentar la resiliencia a través de qué? De la reconstrucción de su casa tras un desastre natural. Mire que, y no es experto, no es experto, no es psicopedagogo, no es psicoorientador emocional, no es psicólogo, no. Qué maravilloso que sin esos estudios formales fomenta la resiliencia. Entonces, ese es el que aprenden los que vienen con nosotros. No llegan vacíos, pero llegan llenos de historia. Y eso es lo importante. Así que para todo ese proceso que viene para preparar al adulto, ¿qué queremos? ¿No? Queremos algo que está ahí. Y eso es la andragogía. La andragogía es la disciplina dentro de las ciencias de la educación que estudia y aplica metodologías centradas en qué? En el aprendizaje autónomo significativo y experiencial. ¿De quién? De las personas, ¿no? Es experiencial, no experimental. Ahora, ¿de dónde tomo yo esta fuente? Muchas de las cosas que van a ver a lo largo de esta conferencia van a estar, pues, vamos a decir así, con una visión, Zuleima Martínez, de todos mis procesos de aprendizaje a lo largo de mi carrera. Y además de eso, también de esos mentores que están con nosotros acompañándonos y que encienden, ¿verdad? Esa llama en ti, ¿verdad? Porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces, fíjense que qué maravilloso. Y esta fuente es de quién? De Malcolm Knowles y Félix Adam. Y ya después les voy a decir un poquito quiénes son ellos. Así que la UNESCO en el 2023, cierro aquí esta lámina de la andragogía, dice que la andragogía es la disciplina que estudia, diseña y facilita procesos educativos dirigidos
a personas adultas. Y qué maravilloso, ¿no? Y esto quiero que también los que están en sala y luego después me comentarán en el chat si son formadores, facilitadores de procesos y cuenten sus experiencias, porque esto no es solamente que yo sea la protagonista son todos ustedes por haber asistido a este congreso que se hizo con mucho cariño. Entonces, la andragogía es eso, ¿no? Qué bonito, porque no podemos dejar el adulto de un lado. Así que en el proceso de la historia y de la evolución, la andragogía la podemos ver desde por allá, desde los años 427 y 347 antes de Cristo y pasamos hasta el 1970 al 1990 con Malcolm Knowles, que sistematiza la andragogía con 5 principios andragógicos, lo que lo posicionan como el padre moderno del enfoque. Y además de eso, también está Félix Adam, una persona que también es venezolano, pero tiene la nacionalidad de República Dominicana. Y que él propuso la antropología como un enfoque integral, crítico y participativo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la antropología? Pues eso no es nada más que la ciencia y el arte de educar al ser humano, pero viendo su componente de desarrollo biopsicoemocional. Y qué maravilloso eso, ¿no? Fíjense que, y desde 2000 en adelante, autores emergentes como son Ortiz Ocaña, Reséndiz y todos estos maravillosos, ¿no? Que llegan hasta la actualidad y que yo me voy a incluir en esa tabla, porque también hago un aporte a la sociedad y hago un aporte en todos estos procesos que me presento como, ¿verdad? Conocedora de algunas competencias que me han hecho, pues, validar a través de todos estos procesos que vivimos a diario. Así que, fíjense, la andragogía no es solo un marco académico, es una ética del encuentro entre adultos que aprenden y se transforman mutuamente. Esta servidora ha hecho esa cita. Qué maravilloso. Pero entonces, si nosotros venimos con un proceso de andragogía, pero ¿qué tiene que ver la pedagogía? Yo no podía dejar en este espacio de no hablar de esos dos caminos y un propósito, porque también tenemos que hablar de la pedagogía. Entonces vamos a ver una tabla que nos da esa diferencia entre esos dos, vamos a decir así, saberes. El elemento rol del formador en la pedagogía es el transmisor del saber. En la andragogía es el facilitador del proceso. El rol del aprendiz en la pedagogía es el receptor pasivo, en la andragogía es el protagonista activo. El elemento motivación en pedagogía es externa. Las notas, puedes presentar un examen. En la andragogía es interna, es el proceso que quiero sanar, que quiero curar, pero que quiero aprender y seguir aprendiendo. En diseño de contenidos, pues la pedagogía es cerrada, lineal, secuencial. La andragogía, flexible, adaptativa, contextual. Y en la experiencia previa, pues obviamente en la pedagogía es mínima o ignorada. Y en la andragogía es el núcleo del aprendizaje. Así que he preparado con mucho cariño esta tabla de manera de poder presentarles a ustedes cuál es esa diferencia entre la pedagogía y la andragogía. Muy bien, vamos a seguir. Así que cierro esta maravillosa lámina con esta cita de mi autoría. La pedagogía cuida, la andragogía honra. Y eso no se les olvide nunca a los que se están entrenando y los que son formadores. Así que seguimos adelante. Y esta servidora ve a la andragogía hoy día desde esta definición, que es un enfoque ético, emocional y estratégico que honra la experiencia, respeta la autonomía y activa el aprendizaje como acto de propósito. Esa es mi humilde definición, compartida con ustedes y bienvenidos todas las personas que tienen otra definición y que conocen más de la materia, porque no puedo decir que soy experta. Sigo siendo una aprendiz de aprendices. Muy bien, pero la andragogía está basada en unos fundamentos valiosos.
así de lucha, de poder, qué maravilloso esos fundamentos. Y que obviamente fueron creados por ese padre, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ese precursor moderno de la andragogía. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, pues los principios en que se fundamenta la andragogía para que la persona pueda aprender, el adulto pueda aprender. Y fue desarrollado por Malcolm Knowles, que fue que ya lo vieron por allá en mi lámina anterior. Pero yo acompaño esta lámina con unas notas claves producto de mi experiencia propia. Un poco más para que tú dentro de esta conferencia pues entiendas esto que estamos plasmando. Así que el primer pilar es el autoconcepto madurado, la autonomía. O sea, que el adulto va a focalizar su aprendizaje en este viaje de estos 5 principios y el primero es la autonomía, ese autoconcepto madurado, que el adulto decide cómo y por qué aprende. Un ejemplo, bueno, elige ver un video antes que leer. Y la nota que yo le acompaño es que el adulto se percibe como un agente activo de su aprendizaje, no tiene miedo. En la acumulación de experiencia, que es el segundo pilar, es la experiencia. Lo vivido es insumo valioso. Y si no, dígamelo en el chat si no es así. Narra en el ejemplo su historia, por ejemplo, en un taller de liderazgo o en este congreso donde estábamos nosotros participando. Así que fíjense que lo vivido no solo informa, recuerden que las notas claves son notas de Zulema Martínez, sino que transforma el proceso de aprendizaje. El otro pilar donde se fundamenta el proceso de aprendizaje es la aplicación inmediata. Lo que aprende lo transforma hoy. Ejemplo, aprende a dar feedback en su equipo de trabajo. Y la nota que tengo acá es que el aprendizaje tiene sentido cuando se puede usar hoy, no mañana. Hoy, en el aquí, en el ahora. Orientación al problema. Aprende desde lo que le duele y desafía. Así que pide aprender en el ejemplo, que lo puse así porque eso es lo que más está atormentando a los padres hoy en día con la generación Z. Pide aprender cómo hablar con su hija adolescente, en este caso. Y fíjense que el aprendizaje parte de la vida, no de la teoría abstracta. Así que ténganlo por ahí también presente. Y el último pilar, el quinto, es la motivación interna. Aprende por deseo, no por mandato. Aprende por deseo, no por mandato. Y ese ejemplo es estudia para emprender su negocio, no por obligación. ¿Y qué nota acompaña a esto? Pues el deseo de crecerse, de sanar, de superarse, de emprender. Es más poderoso que cualquier obligación. Fíjense que qué maravilloso estos fundamentos que esta persona, que es el padre Malcolm Knowles, que es el padre moderno de la andragogía, qué maravilloso que los aterrizó y son la base para el proceso de aprendizaje de los adultos, ¿no? Y que se aplica en la andragogía. Pero esos principios tienen que evolucionar porque fueron diseñados, está bien, hay un padre, pero el mundo cambia, el mundo gira. Así que esos principios pues también tienen que verse de otra manera aplicados a el mundo actual. Y eso es lo que yo le llamo reevolución andragógica del siglo XXI, que son los principios para la enseñanza de adulto desde una andragogía emocional y consciente. Así que veamos cuáles son esos principios. Así que estos principios los he tomado de esta persona, Norma Nelly Reséndiz, mexicana, maravillosa, que tiene muchos, pero muchos artículos y da un tremendo aprendizaje en este específico que los principios de la andragogía y su utilidad para la formación y mentoría. Maravilloso y dije, no puedo dejar de no incluirlo dentro de la conferencia. Entonces vimos los principios que están fundamentados de cómo un adulto aprende desde el punto de vista de Malcolm y que fueron sentando bases, pero había que ir reevolucionando. Así que bueno, ¿cuáles son los principios que están actualmente? 6 principios. El primero, autonomía como dignidad.
Aprender en libertad es un acto de respeto. Y el enfoque andragógico integrador que le da esta servidora es que se reconoce al adulto como sujeto de experiencia y decisión. El aprendizaje emerge del consentimiento y de la autodirección. La experiencia como capital emocional. Las cicatrices también enseñan. Y, no, y escriban en el chat, así es verdad que las cicatrices no enseñan. La vida vivida en el aula interior, en esa aula maravillosa que tenemos de conocimiento y que el adulto quiere que lo ayuden a manejarla y a seguir preparándose desde todos los componentes biopsicosociales o biopsicoemocionales. Así que cada experiencia es conocimiento tácito que debe ser valorado e integrado. Utilidad con sentido personal. Si no me sirve, no me transforma. Qué maravilloso. Y eso es así. Entonces el aprendizaje debe resonar con metas personales y contextos reales. Aquí no hay inventadera, como le llamo yo, ¿no? No hay transformación sin relevancia. Motivación con brújula vital. Una brújula siempre te dice a dónde va ese rumbo, a dónde estamos dirigidos. El sentido guía más que el método. Y eso como se ve desde el enfoque andragógico integrador. El deseo de aprender nace del propósito interno, no de la imposición externa. El para qué precede al cómo. Muy bien. El otro principio, la conexión emocional integradora. Sentir es recordar. La emoción es el anclaje de la memoria significativa. Aprender es también conmoverse, señores. Aprender también es conmoverse. Y la ternura estructurada y está vista así, y qué maravilloso desde el punto de vista del coaching holístico y de todo lo que tiene que ver con la emocionalidad del ser, ¿no? De la transformación del ser. El enunciado acá es exigencia más empatía es igual al sostén real, al sostenimiento real. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir que acompañar adultos requiere firmeza compasiva, contención, claridad y humanidad en equilibrio. Así que estos son los principios aterrizados de aquella transformación que veníamos desde ese momento tan interesante a este momento actual, ¿no? De la forma como debemos enseñar, aprender al adulto. Muy bien. Entonces, esos principios no se quedan ahí. Ajá, ¿y cómo aterrizo, doctora? ¿Cómo aterrizo esos principios? ¿Cómo hago? ¿Cómo le doy vida? ¿Cómo hago para ello? Entonces, esos principios, esos que les hablé anteriormente, pues se aterrizan a través de metodologías de vanguardia en la enseñanza de adultos. Y vamos a ver cuáles son esas metodologías de vanguardia. Pues bueno, aquí tiene. Y esto lo he sacado de la fuente de pues, las técnicas y métodos para la enseñanza de adultos en el 2025 de research.com en ese informe tan maravilloso que se llama La teoría de la enseñanza y el aprendizaje de los adultos ahorita en el 2025. Así que tampoco podía de no considerarlo en esta conferencia Andragogía, metodología para la enseñanza de adultos. Metodología activa, inteligencia artificial y microlearning. Ah, pero ¿cuál es ese principio andragógico de los que vimos que la voy a utilizar ahí? Pues en la autonomía con dignidad. ¿Qué habilidades blandas de desarrollo? Pensamiento crítico, autogestión, discernimiento digital. Storytelling y role-playing emocional con el principio experiencia como capital emocional. ¿Qué habilidades blandas desarrollamos? Empatía, comunicación emocional, escucha activa. Gamificación, ejemplo, lo maravilloso, Lego Serious Play. Ah, donde en el principio de utilidad con sentido personal. ¿Qué habilidades de desarrollo? Claridad de valores, toma de decisiones, visión estratégica, creatividad, etcétera, etcétera, que mis colegas que manejan el Lego Serious Play, pues son más expertos que yo. Diálogo reflexivo e inteligencia emocional aplicada. En el principio que lo tenemos ahí de enseñanza para el adulto, motivación como brújula vital. ¿Qué habilidades blandas de desarrollo? Autoconciencia, propósito, regulación emocional. Aprendizaje basado en metáforas visuales. ¿Qué es eso?
Eso está enmarcado en todo lo que yo tenga que ver con figuras. Y puedo utilizar la arte terapia y puedo utilizar pues los garabatos emocionales y puedo usar muchísimas, pero muchísimas cosas. Así que es la conexión emocional integradora. ¿Y qué habilidades desarrollo? Resiliencia, narrativa transformadora, autoaceptación. Y con el principio andragógico, ternura estructurada, y a mí me gusta llamarlo así, es un término que tenía otro nombre más duro, pero no podemos trabajar con adultos y utilizar términos de dureza, porque recuerden que él vino a formarse y a entregarse y a abrirse a ti en estos procesos formativos. Entonces, hay la facilitación simbólica con objetos y diseños emocionales, crucigrama, rompecabezas, todo esto maravilloso que te va a ayudar a desarrollar habilidades socioemocionales e interpersonales, porque muchas de las habilidades blandas no nos las enseñan en las universidades. Así que nosotros también tenemos que, como entrenador de entrenadores, formador de formadores, trainer de trainers, tenemos que también pues apuntar a qué es lo que voy a desarrollar en ese adulto, a través de qué principio y qué metodología activa. Y seguro que mis colegas que van a estar aquí acompañándolos a ustedes a lo largo de hoy y mañana en este congreso, pues hablarán de otras metodologías y serán más, a lo mejor mucho más específicos en una de las metodologías que hasta ahora yo les estoy brindando. Así que, pero esas metodologías necesitan de algo, ellas no se quedan ahí. ¿Y quién es ese guía? ¿Y quién es la persona que va a ayudar a ese proceso de visualizar principios para enseñar a educar, aplicar la metodología para desarrollar una habilidad? Bueno, obviamente tiene que ser un formador. Y es que por eso yo le he llamado el formador andragógico en la enseñanza de adultos del siglo XXI. Y este formador está amparado en muchos conceptos y en muchos roles visualizados también y donde muchas personas como nosotros, estudiados e investigadores, y que esto lo aterrizamos aquí, lo aterrizamos no es que es hablar, es evidenciar, y esto lo tengo con mis procesos, pues de Humberto Maturana. Y mira qué maravilloso. Y ese formador tiene algo maravilloso. Tiene estos roles, ¿no? Que hoy en día yo los he podido validar. El rol profesional del facilitador de aprendizaje significativo potencia la autonomía y promueve la construcción activa del conocimiento desde la experiencia adulta. El otro rol que tiene ese formador ahorita en el siglo XXI, mediador de saberes previos, reconoce, valora e integra todo el bagaje experiencial del participante, de ese adulto que está ahí, como punto de partida del aprendizaje. El modelo de coherencia ética es otro dentro vamos a decir así, del rol del formador que es vital para él. Actúa con coherencia ética y emocional, sirviendo de referente en el proceso formativo. Diseñador de entornos experienciales. Crea contextos participativos y aplicables enfocados en la resolución de problemas reales. Recuerda que por allá hay un principio que está orientado a la resolución de problemas. Y el comunicador narrativo estratégico, que ese formador también tiene que tener ese rol, pues utiliza el relato, el storytelling, como herramienta didáctica para resignificar vivencias y generar reflexión crítica. Qué maravilloso este formador del siglo XXI, de donde se toma esta información tan maravillosa que es actual y que yo estoy muy agradecida porque recién en noviembre terminé un diplomado en andragogía, ¿verdad? Porque quería seguir, ¿no? Aprendiendo y viendo qué era lo actual en este proceso de enseñanza de la andragogía como metodología para la enseñanza y valga redundancia, del adulto. Y qué maravilloso fue, amén de que yo soy certificada para entrenar entrenadores, o lo que se llama train the trainers. Pero fíjense que uno tiene que ir también evolucionando, qué es lo que está cambiando, cuáles son las nuevas opciones que hay. Y me encantó que la Asociación Europea para la Educación del Adulto, pues tiene un documento bien interesante que es cómo son estas prácticas instruccionales, de cómo las usa
este rol profesional o el formador dentro del proceso, ¿verdad?, de la enseñanza del adulto. Y los dice específicamente que estos son los roles que debe tener ese formador. Asimismo, pues está también el manifiesto para el aprendizaje del adulto en el siglo XXI. Así que son unas referencias maravillosas y donde uno se nutre de muchas cosas y uno dice, wow, todo lo que existe y que a veces desconocemos en el proceso de enseñanza del adulto. Pero eso no se queda hasta ahí. Nosotros tenemos que ser formadores del siglo XXI, pero también tenemos que ser incluidores. No podemos ser excluidores. Y eso por eso es esta lámina que dice que formar para todas las miradas. Formar no es enseñar lo mismo a todos. Es abrir caminos desde donde cada persona puede mirar, escuchar, sentir y transformar. ¿Y qué quiere decir eso? Y si ustedes se están fijando ahí en el fondo de esa picture, ahí está un formador con un rol, pero ¿y qué pasa si él en el escenario donde él está, en la situación donde él está, hay personas, ¿verdad? Como estas que yo les presento en la tabla, porque estas son las estrategias adaptativas que ese formador debe utilizar para la formación inclusiva de adultos, porque no podemos ser los excluidos. Ah, no, usted no entra a mi clase, usted no se conecta porque yo no estoy preparado para ello. Entonces, la situación nos da el tipo de persona y la estrategia adaptativa que todo entrenador, entrenado, formado por personas que tenemos las competencias avaladas y además de eso seguimos en proceso de aprendizaje, son estas. Personas sordas, lenguaje de señas, visualización simultánea, apoyos visuales. Personas ciegas, descripciones auditivas, lectores de pantalla, orientación guiada. Y esto me ha pasado, porque cuando me invitan a ser facilitador, formador en proceso de certificación, siempre le digo a los que organizan, en tu formato Google estás preguntando si la persona tiene alguna discapacidad, no para hacer sentir mal a la persona, o vamos a decirle así, tiene alguna condición, porque tú vas a ser responsable del módulo y tú tienes que entonces preparar, ¿no?, todo tu bagaje para hacer una presentación que él no se sienta o ella excluida. Y entonces fíjense que muchos de los formadores utilizamos dinámica, sopa de letras, busca las diferencias, colocamos música para meditación guiada. ¿Y cómo vas a hacer si tienes en sala o estás ahí con una persona que tiene alguna de estas situaciones? Entonces es importante que nosotros dentro de la andragogía como metodología de enseñanza para adultos también seamos inclusivos con estas estrategias para esa formación inclusiva. Personas con sordoceguera, un lenguaje táctil, objetos referenciales, acompañamiento personalizado. Y la neurodivergente, y van a decir, ajá, ¿y cuáles son los neurodivergentes? Bueno, son las personas que, como digo yo en mi lenguaje, como psicoorientador emocional y psicólogo, los que piensan más allá de nosotros, ¿no? Y son las personas con TEA, las personas con TDAH o TDAHA, la dislexia, las personas con dislexia, esas son las personas neurodivergentes. Entonces, la estrategia adaptativa son esos ritmos alternos, esas pausas estructuradas y esos estímulos dosificados. ¿Y de dónde saqué yo esta información tan maravillosa? La saqué de la OEI. Los invito a que vayan y visiten en esas oficinas de Argentina que tienen unas publicaciones maravillosas. Y esta es la de educación de personas adultas hacia modelos pedagógicos inclusivos. Y nos da cada una de las definiciones y las estrategias más desarrolladas. Obviamente que dentro de mi conferencia no las iba a desarrollar todas, pero sí están ahí. Pero como esta servidora, y saben todos mis colegas que siempre doy un obsequio dentro de mis conferencias y donde me presento foro, pues todo aquel que me escriba al final, que vaya a ver mi correo electrónico, pues le voy a regalar cómo es la guía para que usted, ¿verdad?, se prepare en sala, ¿no? En este caso, vía online, cuando usted tiene a una persona
que es ciega, que es sorda, sorda ceguera y neurodivergente. Les voy a regalar esa guía que la utiliza esta servidora. La tuvo que diseñar como parte de mi proceso para graduarme en ese diplomado y que se las voy a compartir con mucho cariño. Así que la gratitud, ay, perdón, la gratitud es lo importante. Así que bueno, vamos a seguir. Si hay alguna información adicional que ustedes quieran mirar, pues bueno, me lo van diciendo, me van comentando en el chat. Así que seguimos con esta presentación. Muy bien. Y entonces ahora cierro acá con esta cita que dice que la verdadera inclusión no es accesibilidad, es ética pedagógica. Así que eso no se les olvide. Bueno, ¿y ahora qué hago, no? Y ahora que yo tengo el rol, conozco los principios, ¿qué voy a hacer, no? Porque yo también tengo que saber qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y esta servidora ha diseñado un decálogo maravilloso que se llama el Decálogo Andragógico. Lo quiero compartir con ustedes, mi segundo regalo de la tarde, donde digo, bueno, si tú eres un formador, si tú tienes el proceso inclusivo, si tú tienes que tener la estrategia y la metodología para la enseñanza en este proceso andragógico para enseñar a adultos, entonces yo te brindo esos, este decálogo, que lo veamos como unos principios. Y el primero es escucha antes de enseñar. Ese es el primero. El segundo tiene que ver que siente antes de planificar. Esto es como los 10 mandamientos. Pregunta más de lo que afirma. Usa símbolos como puentes. Narra con intención, no con ego. Eso que le leen a uno en los currículos y todo eso, eso es el ego. Tú lo que tienes que ver qué tan humano y qué tan vocación de servicio, servicial, transformador eres, ¿no? En este caso. Honra las cicatrices que llegan a tu aula, a tu espacio. A tu aula sí, el aula es virtual o el aula es presencial. Además de eso, crea atmósfera antes que materiales, ¿sí? Respeta el ritmo del alma que aprende, no lo aceleres, ¿por qué? Y yo este decálogo lo tengo porque me di cuenta, como todo el mundo, y no me da pena reconocerlo. Nosotros cometemos errores, cometemos equivocaciones, fallamos, pero lo bonito es que aprendemos de todo eso y todo esto es producto de ese aprendizaje maravilloso que he vivido como formador de formadores. Y entonces dije, bueno, tengo que dejarle a la sociedad esa huella, ese legado acerca de este proceso tan bonito como es el de enseñar a adultos. Forma con propósito, no desde la prisa. Y el 10 es acompaña como quien teje futuros. Y yo te pregunto, ¿cuál de esos principios quieres tú reafirmar como formador, como facilitador? Tómale un pantallazo y empieza a ver cuál desearías reafirmar como formador. ¿Lo quieres todo? Empieza por uno, pero ¿cuál es el que más te resuena? Escríbemelo en el chat para saber cuál es el que más te resuena. Así que finalmente les hago un llamado a la acción. El buen formador no llena, enciende. Y recuerde que yo comencé encendiendo memoria. No transmite, provoca. No enseña, despierta. Así que, ¿qué vas a transformar? Te invito y te pregunto, ¿qué vas a transformar en tu forma de formar después de hoy? Esto no fue solo una conferencia. Esta servidora quiso sembrar en ustedes una semilla y tú decides si florece como inspiración o transformación. Así que gracias por haberme permitido haber acompañado a ustedes en este proceso maravilloso de esta visión de la andragogía basada en preceptos, principios y en mí, pues obviamente mi experiencia propia para la enseñanza de adultos. Y estas son mis redes sociales. Así que soy la CEO fundadora de mi marca personal, Zuleima Martínez, consultoría y coaching. Además de eso, embajadora por el capítulo Venezuela de Mujeres que Dejan Huella, presidente actual de la Academia de International Woman, que también empodera a mujeres y sobre todo liderazgo femenino apalancado en estas metodologías de enseñanza del adulto. Y
ese símbolo que ven ahí, orgullosamente acreditada como una líder coach por la Asociación, ¿verdad?, Internacional de Liderazgo. Así que muchísimas gracias y le dejo esta cita que siempre la comparto en todas mis conferencias. Si no haces nada diferente por ti, vas a vivir en la burbuja de la inconformidad. Así que nuevamente, gracias por haber estado acá, gracias por haberme escuchado. Sigan disfrutando el primer Congreso Internacional Entrenando al Entrenador. Gracias, gracias, gracias.